¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes una vez más. Siéntanse bienvenidos en este contenido, en este material, en donde vamos a comentar y, por supuesto, a tratar de dar más a fondo un estudio de la lección. Esta semana recibimos el título de Más testimonios acerca de Jesús. Nos hemos dado cuenta que diferentes personas en diferentes circunstancias dieron testimonio fiel y se dieron cuenta que Cristo era el Mesías. Hemos venido analizando el testimonio de cada uno de ellos y hoy vamos a continuar con esos testimonios que nos sirven a nosotros para tener fe en que Cristo es aquel que vino a salvarnos. Nuestro texto central lo encontramos ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 32. Dice lo siguiente: Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vamos a orar para poder continuar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu misericordia y por tu fidelidad. A base de eso, Señor, te quiero pedir que tú dirijas este estudio y que todo lo que acá se diga sea guiado por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nosotros podemos darnos cuenta que el libro de Juan junta o recopila muchos testimonios acerca de Jesús, de diferentes personas. Y podemos darnos cuenta, como lo hemos dicho desde el principio, Juan llama señales a los milagros de Jesús. Señales que indicaban que Cristo era el Mesías. Y, queridos amigos, es tan interesante saber que las personas, aun sin que Jesús les haya dicho, yo soy el Mesías, en algunos casos sí, pero en otros no, podemos darnos cuenta que estas personas atestiguaron y estuvieron seguras y no dudaron de decir, Cristo es el que habría de venir. Y uno de estos personajes es Juan el Bautista. Y vamos a ver nosotros que él va a dar un testimonio maravilloso. Y vamos a centrarnos en Juan en su capítulo 3. Aquí nosotros podemos encontrar, sin duda alguna, el testimonio de lo que Juan da a conocer. Vamos a ver el versículo 29 que dice lo siguiente: El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Aquí Juan está diciendo que él es como aquel amigo del esposo, ese que habría de venir y se iba a alegrar por quien verdaderamente tendría que ser glorificado. Es como el amigo del esposo, como decíamos, que se alegra por la felicidad y porque su amigo cumple un objetivo. Y sin duda alguna, hemos venido estudiando que Juan el Bautista era aquel hombre que habría de venir a marcar el camino para presentar al Cordero de Dios, al Mesías. Y podemos ver nosotros en estos textos, ¿qué es lo que hace que Juan hable acerca de esta comparativa sobre el amigo del esposo? Pues vamos a ver que en un día, pues sabemos nosotros el proceso de la vida de Jesús, en donde se encontró con diferentes circunstancias. Y un día, a partir del versículo 25, dice de Juan capítulo 3, de entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Juan el Bautista había sido muy bien recibido por los judíos, por diferentes personas. E incluso sabemos que fariseos y escribas se bautizaban con Juan el Bautista. Era tan bien aceptado, era tan bien recibido lo que él decía. Tanto así que muchos llegaron a hacerse esta pregunta: ¿acaso Juan era el que habría de venir? E incluso los mismos líderes religiosos habían enviado a mensajeros para preguntarle a Juan que si él era el Mesías. Y Juan no dudó en decir que él no era el Cristo,
que él era menor que el que habría de venir. Y esto lo vamos a ver ahora en esta situación. Resulta que por la influencia que tenía Juan, tenía seguidores, tenía discípulos. Parte de esos discípulos podemos nombrar a Andrés y podemos nombrar a un otro discípulo que luego se une a Jesús. Pero en este momento, los discípulos de Juan eran bastantes. Pero Jesús, por lo que había hecho, porque había recibido el Espíritu Santo y porque estaba teniendo palabras de vida y esperanza para el pueblo, muchos empezaron a seguirlo y no dudaban en ir donde Cristo iba, donde iba Jesús. Tanto así que vemos acá que surge una discusión entre algunos seguidores de Juan y unos judíos, haciendo la pregunta de que si realmente el bautismo que estaba haciendo Jesús era correcto. Pero lo hacen de una manera interesante, tratando de generar problemas en donde no habrían de tener problemas. ¿Cuántas personas no conocemos hoy en día así? Y esperamos en Dios que nosotros no busquemos problemas y no generemos problemas en donde no existan estos problemas. Vamos a ver ahí que le dicen a Juan, sus seguidores, en el verso 26, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. O sea, parafraseando le dicen, maestro, o sea, tú has dado testimonio de Jesús y nosotros pues te seguimos a ti. ¿No te parece extraño, no te genera molestia que los seguidores de Jesús estén bautizando incluso más que nosotros, tus seguidores? Y entonces Juan el Bautista, sin duda alguna, es un personaje y fue una persona muy importante para marcar el camino porque él no dudó en ningún momento de dar testimonio de quién era Cristo. Aquí Juan fue comparado con Jesús porque ambos bautizaban. Pero Juan deja claro que él debe menguar y Jesús debe crecer. Porque Juan estaba bautizando a modo de preparar el camino de Jesús, del ministerio de Jesús. Entonces, habría sido muy fácil que Juan el Bautista hubiera cedido a los celos, hubiera cedido a esta cizaña que estaban generando estos seguidores y se hubiera puesto celoso de lo que él estaba haciendo. Pero Juan estaba seguro cuál era su misión. Y lo vamos a ver nosotros acá en este texto maravilloso. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Acá Juan está diciendo, oigan, yo les dije, yo no soy el Cristo. Y todo lo que un hombre recibe no puede ser recibido a menos que sea dado del cielo. Juan estaba marcando su propósito y su misión. Y por supuesto vemos ahí, él empieza la historia del amigo del esposo. Y por supuesto dice el verso 30, es necesario que él crezca y que yo disminuya. La humildad es lo que caracteriza a un seguidor de Jesús, a un hijo de Dios. Juan aquí es comparado con Jesús y lo ponen sobre una balanza, pero él dice, no, yo soy menor y él es mayor. Y como había dicho antes, él estuvo antes de mí. Pero él entendía su misión. Jesús era el Cristo y Juan era solo enviado delante de él, quien preparaba el camino. Juan era ese amigo del esposo y por ende Cristo era el esposo, quien debía, en este caso comparándolo de esta manera, recibir la mayor alegría, llevarse el protagonismo y no el amigo del esposo, porque él no es el protagonista de la boda. Podemos ver también que Juan deja claro, yo debo menguar, yo debo disminuir, pero Jesús debe crecer. Y esto es para todos los aspectos de nuestra vida. Yo no sé qué privilegio tengamos nosotros
en el servicio a Dios, qué es lo que estemos haciendo por los demás. ¿Y en qué estemos haciendo? Por la iglesia. Cada una de las cosas que nosotros hagamos, ya sea predicar, cantar, enseñar, visitar, muchas cuestiones, queridos amigos, Jesús debe ser el protagonista por encima de todo. Él debe crecer y nosotros debemos menguar. Esto no quiere decir que usted no va a recibir, por supuesto, bendiciones de parte de Dios, reconocimientos de las personas, pero todo eso que usted haga jamás lo haga por el reconocimiento personal, sino porque lo que usted esté haciendo en cada aspecto de su vida sea que Cristo resplandezca. Porque ese es el propósito de todos aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios. Mostrar a Cristo por encima de lo que nosotros somos. Porque ese es el verdadero servicio. Y podemos ver que aquí Juan da claro ejemplo de esto. Es humilde y es guiado por Dios, por supuesto. Cumplió con su misión. También en todo lo que hagamos y en todo lo que Juan hizo, salió a relucir Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Juan no se apropió ni se puso méritos a sí mismo, sino todo era hecho por los méritos de Cristo Jesús. Y aquí nosotros vamos a ver cuál es el origen del testimonio. Si Juan tenía muchos seguidores y Juan había testificado acerca de Jesús, ¿por qué muchos aún no confiaban en Jesús? En aquella época, lo que hemos venido diciendo, el contexto social que existía era que todos esperaban un Mesías redentor, pero terrenal, que viniera a desarmar al yugo romano y que pusiera por encima al pueblo judío, que les diera poder, que les diera venganza y que sus deseos personales fueran saciados. Y esto hizo que aquellas personas no recibieran el verdadero testimonio de lo que Jesús significaba. Vamos a ver cuál es la desilusión de muchos cuando Juan el Bautista dice y testifica acerca de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 32. Dice así: además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Podemos notar nosotros que Juan tenía instrucciones. Dios le dijo: con aquel que veas que se pose el Espíritu Santo, él es el Mesías. Y Juan, cuando bautiza a Jesús, nosotros podemos ver en su bautismo que una paloma representando al Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Y él estaba seguro de lo que había visto. Y aparte, es curioso saber que Juan dice: yo no conocía a Jesús. Pero es extraño porque incluso Juan y Jesús eran primos, segundos, por supuesto. Las mamás eran primas y por ende los hijos tenían una conexión familiar lejana, pero la tenían. Y por ende, y por obvias razones, tuvieron que haberse conocido. Pero aquí Juan no quiere decir que no conocía la persona de Jesús, sino que él no había visto, no había experimentado y no había visto de cerca el propósito de Jesús hasta que Jesús empieza su ministerio con su bautismo. En ese momento, Juan lo conoce por completo y no duda en ser testigo fiel de lo que vio y de lo que se había indicado. Pero Juan dice, vamos a ver, versículo 35. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo:
este es el Cordero de Dios. En el momento en el que Juan el Bautista dice, oigan, este es el Cordero de Dios, la palabra Cordero causó revuelo entre todos aquellos que estaban escuchando. Probablemente algunos estaban convenciéndose de seguir a Jesús, pero en el momento en el que Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. La palabra Cordero, por ende, significaba que Jesús era como aquel corderito inocente, que no buscaba venganza, que no buscaba un poder terrenal, sino como al igual que un cordero sin mancha, era inocente. Era inocente y cargaba con el pecado de aquel hombre, mujer, que lo ponía delante para sacrificio de Dios. Y Jesús era ese cordero. Y por ende, el ser cordero significaba su muerte. ¿Y dónde estaba la esperanza de aquellos judíos que esperaban al Mesías que iba a levantarse en contra del yugo romano? Esa fue una gran desilusión. Pero Juan se esforzó en todo momento para dejar marcado que Cristo era el verdadero Mesías. Intentó borrar de la mente de todos que Jesús iba a venir a devolver el poder a los judíos terrenalmente. Y se enfocó en decir que Cristo era el verdadero Mesías, que no solo venía a salvar al pueblo en contra de un poder terrenal, sino contra lo más difícil. Iba a vencer el yugo del pecado, la esclavitud que éste ocasionaba y por ende la salvación de las personas. Qué maravilloso saber que Jesús tuvo testigos que se hablaron acerca de él. Y podemos nosotros mencionar claramente que las personas que no creyeron, ni aún escuchando los testimonios, ni aún viendo las señales que Jesús hacía, fue realmente porque no quisieron doblar sus intereses por debajo de lo que Dios había enviado. Y podemos ver nosotros que de igual manera, muchas veces, allá afuera pueden hablarnos de Jesús. O nosotros podemos hablar de Jesús. Y muchas veces habrán personas que no puedan creer en Jesús, que no puedan entregarse por completo. Y nosotros, como aquellos portadores de la palabra de Dios, jamás debemos esforzarnos en obligar ni convencer a nadie. Usted lleve la semilla y por ende nosotros aceptemos al Espíritu Santo y roguemos a Dios que las personas reciban al Espíritu Santo porque al recibir al Espíritu Santo están por convicción creyendo en Cristo Jesús como su Salvador. El punto importante es, ¿aceptaremos o rechazaremos esta convicción? ¿Cuál es la convicción que llena nuestra vida y que estamos dispuestos a testificar de Cristo? ¿Pedimos más o agradecemos más? Es una pregunta importante de reflexión para saber qué testimonio estoy marcando acerca de Cristo Jesús. Ahora podemos ver que existen dos puntos importantes: la aceptación o el rechazo. Y podemos ver nosotros que hemos hablado acerca del milagro de los 5,000. Y podemos ver que en aquel momento, cuando Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces, muchos empezaron a llenar estos intereses de los cuales mencionamos. Muchos empezaron a creer que Jesús debería ser proclamado rey en ese momento y por ende ir en busca de la venganza en contra del yugo romano. Pero de pronto todos estaban encendiendo, todos estaban eufóricos porque al fin había llegado el Mesías que se acoplaba a sus intereses según ellos. Pero Jesús en ese momento se va, pero no se va sin una explicación que le da a sus discípulos. Y vamos a ver en Juan capítulo 6, luego de esto que Jesús hace, podemos ver en el verso 51 lo siguiente: Yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Queridos amigos, yo no sé cuáles sean sus intereses, sus necesidades, sus problemas o las situaciones que atraviese diariamente. Pero no deje que ninguna de esas situaciones se pongan por encima de Jesús y quieran moldear un Jesús conforme a sus intereses. Al contrario, todo lo que usted desee, todo lo que anhele, cada necesidad, moldéela por debajo de Cristo. Entréguesela a Jesús, predique el Evangelio, porque verá que Jesús se encargará de cada una de esas situaciones. Pero no por la urgencia del momento, ni por su necesidad, su problema, su interés, trate de justificar un Jesús a su manera. Y lo podemos ver claro aquí, que todos esperaban a un Jesús que se levantara en ese momento siendo proclamado rey. Pero Jesús confirmaba que no hacía guerra terrenal, sino algo mejor, lo que hemos dicho, la salvación para el mundo. Entonces podemos ver otra desilusión para muchas personas, que era el punto donde se marcaba, ¿lo acepto o lo rechazo? Aquí Jesús, al decir, yo soy el pan vivo, el que come de mi carne, por ende el pan, que significa la carne de Jesús, vivirá para siempre. No es como el pan que hemos dado ahorita. Ese pan ustedes lo comen y en cuestión de horas ustedes vuelven a tener hambre. Pero el pan que Jesús ofrece, o sea, la carne de Cristo en sacrificio por nosotros, es ese pan que saciará para vida eterna. Y Jesús lo dejó claro. Y cuando dijo, yo daré mi vida por el mundo. Entonces vamos a ver que aquí muchos abandonan a Jesús. Muchos incluso de sus discípulos. Recordemos que Jesús tuvo 12 discípulos escogidos, pero tenía bastantes más discípulos. Tenía bastantes seguidores. Y podemos ver en el verso 66 de Juan capítulo 6 lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En ese momento, muchos aceptaron, pero otros rechazaron porque no se acoplaba un Mesías a lo que ellos esperaban. Y podemos ver nosotros que Jesús hace una pregunta a sus 12 discípulos que les dijo, ¿queréis acaso iros ustedes también? O sea, ¿quieren irse ustedes también? Están en la libertad. Nadie está obligado en seguir a Jesús ni en creer en el Mesías Redentor. Pero habrá algo importante. Aquellos que lo acepten, a pesar de las adversidades, un día estarán siendo exaltados junto con Cristo. Estarán siendo recompensados no por méritos propios, sino por ese regalo bendito que Jesús entregó en la cruz del Calvario, en donde por fin pone punto final al yugo del pecado. Muchos de sus discípulos, incluso los 12, habían decidido seguir a Cristo porque vean lo que dice Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaban convencidos. Probablemente no habían entendido muchas cosas que entendieron solo al final de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Estemos convencidos, porque existen discípulos por interés y discípulos por convicción. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero hablando de testimonios, no solo Jesús, no solo Juan el Bautista, no solo los discípulos, no solo los samaritanos dieron testimonio, sino que Dios también dio testimonio. Y vamos a ver que cuando Juan, el escritor de este libro, empieza su escritura, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En este momento se marca que Jesús estuvo con el Padre. Y Dios no se cansó en indicar y guiar que Jesús era su Hijo amado. Y lo podemos ver en Mateo 3:17,
en donde Jesús es bautizado y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. También se ve en Mateo 17:5 esta misma frase. Podemos verlo en Marcos 1:11, en Lucas 3:22 e incluso en 2 de Pedro 1:17 al 18, donde sale a todas luces que Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios confirma que todas las señales, que los milagros, que las palabras que salían de la boca de Jesús habían sido guiadas e indicadas por Dios el Padre. Esto lo habían escuchado muchos. Habían tantas señales para creer, pero al final el corazón de cada uno es el que acepta o el que rechaza. Pero Dios dio un camino a Jesús y Dios dio testimonio de quién era Jesús, su Hijo amado, al que Él había enviado. Y podemos ver nosotros que en una fiesta de los tabernáculos podemos notar una multitud dio testimonio vivo de quién era Jesús y lo reconocieron. Incluso aquellos que habían sido enviados, unos oficiales, le preguntan a Jesús, oyen hablar de Jesús. Jesús les dice: yo soy el agua de vida, quien me acepte, haré que brote en su vida una fuente de agua viva. Y Jesús se levanta, dice que en ese momento, y con voz fuerte y con voz de autoridad, hace estas palabras y por supuesto de amor. Muchos se impactaron, todos se sorprendieron, unos para bien, otros para mal. Y entonces los oficiales podemos ver que cuando fueron a los principales sacerdotes le dijeron: oigan, nunca nadie había hablado así. Los sacerdotes decían: ¿acaso ustedes creyeron en esas palabras? ¿Acaso algo bueno iba a salir de Galilea? ¿No tendría que salir de Belén y ser descendencia de David el Mesías? Parecía que ignoraban las Escrituras y parecía que ignoraban de dónde había venido Jesús. Jesús era descendencia de David y Jesús había nacido en Belén. Podemos ver nosotros tantas señales, y vuelvo a recalcar: no sirven muchas señales si usted no quiere creer. Y usted va a comprender esas señales, pero primero debe aceptar por convicción a Cristo Jesús. Los sacerdotes, en aquel momento, cuando estaba Nicodemo, le dijeron: ¿acaso algún fariseo, escriba, va a creer en las palabras de Jesús? Tratando de burlarse, tratando de generar una cuestión. E irónicamente, uno sí creyó, y este mismo Nicodemo, que aunque no hay un versículo que defina que creyó al 100%, pero podemos notarlo cuando se acerca a Jesús, cuando toma la actitud de abogado ante el Sanedrín, y por supuesto después de la muerte, cuando estuvo en servicio del cuerpo de Jesús. Hubo un fariseo y un escriba en la Biblia que aceptó a Cristo. No hay corazón que Dios no pueda transformar. No hay vida que Jesús no pueda cambiar. Y nosotros estamos enviados a seguir dando testimonio del Mesías Redentor. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la bendición que nos das de poder meditar en ella y poder comprender que tú enviaste a tu Hijo amado a morir en favor de nosotros. Por favor, Señor, recibe nuestras súplicas y perdona nuestros pecados. Ayúdanos a tener un carácter conforme a lo que tú indicas y conforme a la transformación que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo.